Hay una reflexión que hace el apóstol Pedro cuando nos escribe a los creyentes, después de haber estado tratando una serie de virtudes cristianas. Les dice: por esta razón procuraré siempre recordaros estas cosas, aunque las sepáis y estéis firmes en la verdad que tenéis presente. Así que hoy os voy a hablar de algo que ya sabéis. No va a haber ninguna novedad. Pero es bueno de tanto en tanto recordar aquello que ya sabemos. Y empezaremos con una pregunta. ¿Quedó anulado el reposo sabático después de la cruz? Después del cambio del siglo IV, ¿se olvidó el reposo sabático? ¿Tenemos documentación histórica que nos aporte datos para llegar a alguna conclusión? ¿Sigue vigente hoy el descanso sabático? En principio, ¿qué nos dice el registro bíblico con respecto al sábado? Bueno, vamos a la creación, al principio. Génesis 2. Dios, ¿qué hizo después de haber hecho todas las cosas? Descansó el día séptimo y nos dijo que lo bendijo y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Separar algo, apartarlo, reservarlo, guardarlo, considerarlo de una manera especial. Eso es santificar algo. Entonces Dios le dijo al sábado, nos dijo a nosotros: oye, el sábado es especial, está santificado, reservado, guardado, apartado, considerado de manera especial. ¿Cuál es el designio divino con respecto al descanso sabático? ¿Qué es lo que Dios pretende? Nos vamos a Éxodo capítulo 20 y allí nos dice: ten presente, a nosotros, a cada uno, que has de santificar el día del sábado. Es decir, lo has de reservar, apartar, guardar, considerar de forma especial. Trabajarás 6 días y el día séptimo es descanso dedicado ¿a quién? Al Señor, tu Dios. ¿Y por qué? Porque es el Creador, porque hizo la tierra en 6 días, el mar, todo lo que hay, y el séptimo día lo santificó. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que la cristiandad no respeta el sábado sino el domingo? Esta es una gran pregunta. Os traigo aquí una cita de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ha sido una de las mentes más, de lo más, uno de los grandes intelectuales de la historia. Y en su Suma Teológica nos dice, en el libro 4, en la nueva ley, la observancia del día del Señor tomó el lugar de la observancia del sábado, no en virtud del precepto, el 4º mandamiento, sino por institución de la Iglesia. Esto nos lo dice Tomás de Aquino, uno de los grandes líderes intelectuales. Martín Lutero, que era un monje agustino, que se planteó ciertos funcionamientos de la Iglesia y dijo: esto lo vamos a tener que arreglar de alguna forma porque así no vamos bien. Mirad lo que dijo en una de sus confesiones en Augsburgo. Ellos, los católicos, alegan que el sábado ha sido cambiado por el domingo, aparentemente en contra del decálogo. No hay ni un ejemplo al cual se refieran con más frecuencia que el cambio del día de reposo. Y ellos dicen: grande es el poder de la Iglesia, ya que ha anulado uno de los mandamientos de Dios. El mismo Lutero les decía a aquellos que lo acusaban a él de interpretación incorrecta de la Biblia, dice: mira,
La Biblia dice que el sábado es el día de descanso y vosotros os habéis atribuido la facultad de cambiarlo. Vamos a otra declaración. En el Concilio de Trento, que es el concilio de la contrarreforma, o sea, Lutero quería hacer unas reformas en la Iglesia y entonces la Iglesia respondió con un concilio afianzando y remarcando más si cabe todas aquellas creencias que tenía la Iglesia. Y en ese catecismo nos dice: le ha parecido bien a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del sábado fuera transferido al día del Señor. O sea que cambiamos el día de descanso porque nos parece bien hacerlo y ya está. Hoy nos encontramos con dos tendencias, dos posiciones acerca del descanso semanal dentro de la comunidad cristiana. La una es que se descansa el domingo porque es el día en que Jesús resucitó, y la otra es que se descansa el sábado porque es el día que Dios prescribió para el descanso. Estas son las dos tendencias que encontramos en la comunidad cristiana en el mundo mundial. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cuál es la correcta? Porque una de las dos ha de ser la correcta. No pueden ser las dos. Las dos dicen estar basadas en la instrucción bíblica. Hemos visto antes que la Biblia presenta con claridad que el sábado es el día recordativo de la creación y el instituido por Dios para el descanso. Veamos qué nos dice la Biblia. Por favor, ¿puedes repartir los papelitos esos que os he dado? ¿Ya están repartidos? Vale, muy bien. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto al domingo. Porque unos defendemos que se descansa el sábado y otros que se tiene que descansar el domingo, que Jesús resucitó y lo instituyó. Vale. En el Nuevo Testamento solo hay 8 referencias al primer día de la semana. Solo hay 8, no hay más. Entonces analicémoslas y marquemos con un sí en ese papelito que os he dado si la referencia que leamos dice que se ha de guardar el domingo o no. ¿Está claro? Vosotros me seguís ahí en el papelito y si la referencia bíblica que salga aquí dice que se ha de guardar el domingo, marcáis que sí. Y si no lo dice, marcáis que no. La primera, Mateo 28:1. Nos dice que pasado el sábado, al romper el alba del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Eso es lo que dice el texto. Entonces, la pregunta es, ¿indica esta referencia, esto, indica que se ha de guardar el domingo? Muy bien, no. Ya podemos marcar que no. Segunda referencia. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé fueron a comprar perfumes para ir a ungir a Jesús. El domingo, de buena mañana, a la salida del sol, se fueron al sepulcro. ¿Indica que se ha de guardar el domingo? Vamos con la tercera referencia. Bueno, no todavía. El día de reposo, como dice aquí, que era el sábado, no era un día donde se hacían compras. Se dedicaba a la adoración. No iban a comprar, no iban a trabajar. Lo respetaban, lo apartaban, lo guardaban, lo consideraban de forma especial. Por tanto, no compraban. Y aquí nos dice que fueron a comprar los perfumes. Por tanto, no era el día de reposo. Tercera referencia, Marcos 16:9. Este papel luego os lo lleváis a casa y lo repasáis, ¿eh? O sea, a ver si yo os estoy engañando aquí, estoy poniendo algo que no es. Luego en casa miráis a ver si es verdad. Resucitado por la mañana del domingo, Jesús se apareció primeramente a María Magdalena, de quien había expulsado 7 demonios. ¿Nos dice aquí que hay que guardar, respetar, considerar el domingo?
como día de descanso? Evidentemente, no. Cuarta referencia, Lucas 24. El domingo, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. ¿Es argumento para considerar el domingo como día de descanso? No. Quinta referencia. Pero antes de la quinta. Lucas nos dice que investigó diligentemente todas las cosas para que conociéramos la verdad. Y en esa investigación y en esa presentación de esa verdad, él no nos dice que el domingo era un día santo. Al contrario, era el primer día de la semana. Ese es el primer día de la semana. En Lucas 23 dice que el día de reposo al Nuevo Testamento le llamaban sábado. Y él escribió esto sobre el año 63 más o menos, después de Cristo. Es decir, unos 30 años después de que eso ocurriera. Por tanto, si él estaba escribiendo unos 30 años después de que eso ocurriera, es que el sábado seguía vigente. Si no, en su relato nos hubiera dicho, bueno, pues mira, es que como el domingo es el día que... Lo hubiera explicado. Quinta referencia. El domingo, de madrugada, cuando aún era oscuro, María Magdalena se fue al sepulcro y vio que la losa había sido retirada. ¿Eso es argumento suficiente para considerar el domingo un día especial? No. Sexta referencia. Cuando ya era al capvéspera, en castellano se dice el véspero, pero es una expresión no usual. Cuando ya era de noche, cuando ya se había puesto el sol, ya se estaba haciendo de noche, aquel mismo domingo, mientras los discípulos estaban dentro de casa con las puertas cerradas por miedo de los judíos, Jesús se presentó, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. 8 días después, los discípulos volvían a estar en casa y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús se presentó, se plantó en medio y les dijo: paz a vosotros. Vale, vuelve la pregunta. ¿Aquí nos indica que tenemos que respetar el domingo como día de descanso? No. Ahora fijaros bien en una cosa. Si usamos esta referencia bíblica para defender el domingo como día de reposo, como día apartado por Dios para descansar, porque Jesús se apareció a los discípulos, entonces nos quedan 2 preguntas por responder. La primera, dado que resucitó el domingo por la mañana, el capvéspera, o sea, el momento en que Jesús se presentó a los discípulos, no era domingo, era lunes. Porque para ellos, ¿cuándo se acababa el día? A la puesta de sol. Por tanto, si Jesús se presentó cuando ya el sol ya se había puesto, no era domingo, era lunes. Por tanto, si usamos este texto, esta cita, esta referencia bíblica para defender que tenemos que guardar el domingo, lo estamos usando mal, porque Jesús se presentó a ellos el lunes. ¿Os acordáis? Cuando Pablo está escribiendo, no me acuerdo quién, si era a los Corintios, bueno, es igual, escribe y hablando del tema de matrimonio, les dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo habéis leído todos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que no se acabe el día sin que os hayáis reconciliado. O sea, no os vayáis a dormir, no empecéis otro día enfadados. Solucionad los problemas antes de que acabe el día. Para Pablo estaba clarísimo que el día acababa a la puesta de sol. Y para todos los apóstoles y todos los discípulos y toda la iglesia cristiana estaba claro que el día se acababa a la puesta de sol. Por tanto, Jesús, cuando se presentó a los discípulos, no era domingo, era lunes. ¿Estáis conmigo? Muy bien. Segunda pregunta. Nos dice que
7 días después se volvió a aparecer a los discípulos. Bien, si ya hemos quedado que se apareció el lunes, 8 días después. Aquí nos dice, 8 días después. Comprobadlo después en vuestras Biblias. Si ya hemos acordado que se apareció el lunes, 8 días después, ¿qué día era? Un martes. Si hubieran 7 días sería lunes, pero no eran 7, eran 8, por tanto era un martes. Fijaros, es que Jesús era listo, ¿eh? Primero, dice, me voy a aparecer el lunes. Y segundo, me voy a aparecer el martes, para que quede claro. Que luego no se puedan confundir. Por tanto, usar esta referencia bíblica para defender que el domingo, como resulta que es el día que Jesús se apareció a los discípulos, tal, tenemos que... No sirve, no es válida. Otro aspecto de esta cuestión. El objetivo por el cual estaban juntos no era un objetivo religioso, no estaban en el aposento alto para celebrar que Jesús había resucitado. ¿Por qué? Primero, estaban encerrados allí por miedo a los judíos y estaban con las puertas cerradas y las ventanas cerradas. Resulta que habían sido discípulos de Jesús, habían recorrido el país entero, todo el mundo lo sabía que eran discípulos de Jesús, hasta la chica aquella que estaba calentándose en el fuego en casa del sacerdote. Dice, tú eres discípulo. Los conocían. Y ellos decían, ojo, ahora han matado al maestro, ahora vienen a por nosotros, fijo. Vamos a escondernos para que no nos pillen. Y se encerraron en el aposento alto a cal y canto, para que no los pillaran. Tenían un miedo que no podían con ellos. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Segundo, no estaban acelerando ninguna acción. ¿Por qué? Porque no se creían que Jesús había resucitado. Si hubieran estado convencidos que Jesús había resucitado, estarían exultantes. No se hubieran encerrado. Pero es que no se lo creían. Nos dice Marcos, pero ellos, habiendo oído que vivía y que lo habían visto, ¿qué hicieron? No se lo creían. Y nos dice Lucas que cuando Jesús se presentó, se asustaron y dijeron ¿qué? Dice, es un espíritu. Por tanto, estaban reunidos allí para celebrar la resurrección de Jesús. Pues si no se lo creían, ¿cómo lo iban a celebrar? Usar estas referencias para decir que el domingo es el día de descanso para celebrar, porque los discípulos y los apóstoles, tampoco tiene mucha coherencia. Tercero, para conmemorar la resurrección de Jesús, ¿qué se estableció? ¿Qué estableció Jesús? El bautismo. Dijo, porque nosotros, nos dice el apóstol Pablo, hemos sido muertos y resucitados en Cristo mediante el bautismo. Y su resurrección celebramos bautizándonos, entregándonos a Él. Séptima referencia. Hechos 20 nos dice que el domingo se reunieron los hermanos, los creyentes, para partir el pan, para hacer la Santa Cena. Y Pablo les hablaba, y como se tenía que ir al día siguiente, Pablo se aprovechó y se alargó allí en el discurso, tanto se alargó que el pobre Eutico se quedó dormido y se cayó por la ventana. O sea, Pablo allí estaba entusiasmado hablando. ¿Pero por qué? Porque se tenía que ir al día siguiente y estaría mucho tiempo sin visitar esa iglesia. Entonces, aquí nos dice que se ha de guardar el domingo porque Pablo estaba reunido con la iglesia. No, nos dice que estaba reunido con la iglesia. No nos dice
que se tiene que guardar el domingo porque Pablo se reunió con la iglesia. El motivo no era para celebrarlo, sino porque se tenía que ir. Octava referencia, 1 Corintios 16. Dice el apóstol a los hermanos que cada domingo cada uno de vosotros vaya haciendo un rinconcito, vaya guardando una cantidad de dinero conforme pueda o conforme su corazón le diga, para que cuando yo venga no tengamos que hacer ofrendas. Venga, hermanos, vamos a ayudar a los hermanos de Jerusalén, pobrecitos que están pasando hambre, vamos a hacer una ofrenda. No quiero hacer eso. Cada uno, cada semana, reunirse un poquito, cuando yo venga lo llevo a la iglesia de Jerusalén para atender a esas necesidades. ¿Aquí nos indica que se ha de guardar el domingo? Evidentemente, no. Aquí no nos habla de reuniones religiosas, sino de algo que cada uno tenía que hacer en su intimidad familiar para ayudar a los hermanos de Judea que estaban pasando hambre. En resumen, ¿nos dicen estas referencias que hay que guardar el domingo? Evidentemente, ninguna de ellas. No es reunirse lo que hace santo un día. Ellos se reunían diariamente. Nos dice que cada día se reunían en las casas y adoraban a Dios. Entonces tendríamos que hacer santos todos los días, porque todos los días se reunían. El que hace santo un día es la santificación de Dios. El que Dios lo ha reservado, apartado, guardado, considerado de forma especial. Eso es lo que hace santo un día. No que nosotros nos reunamos. Si nosotros no viniéramos aquí el sábado a reunirnos, el sábado seguiría siendo santo. ¿Me entendéis? El sábado no es santo porque nosotros venimos a la iglesia, sino que venimos a la iglesia porque el sábado es el día santo, reservado, guardado, considerado de forma especial. Bueno, esto nos lo dice la Biblia, ya lo hemos leído en varias partes. Por tanto, teniendo en cuenta que no hay ni un solo versículo que nos manda a guardar el domingo como día santo de reposo, se hace evidente que esta consideración se hace exclusivamente por una tradición, como estudiábamos hoy en la escuela sabática. Porque en un momento dado hubieron algunos dirigentes de la iglesia que dijeron, bueno, pues mira, ahora nos interesa más hacerlo aquí en lugar de hacerlo aquí, por lo que sea, Constantino, etcétera, etcétera. Y aquello quedó, y ahí quedó. Y así lo hemos heredado. El decreto más antiguo que obliga a guardar el domingo no proviene de los apóstoles, sino del emperador romano, y fue signado por Constantino el 7 de marzo del año 321. El Nuevo Testamento, el domingo, no se menciona nunca como día de la resurrección, sino simplemente como el primer día de la semana. Cada vez que el Nuevo Testamento se refiere al domingo, lo menciona como primer día de la semana. Ni siquiera como día del Señor, sino primer día de la semana. Con la Santa Cena recordamos la muerte de Jesús, la Pascua, no la resurrección. Acordaros, Pablo dice, cada vez que comáis esto, la muerte del Señor anunciáis. La resurrección de Jesús, como os he dicho antes, la recordamos mediante el bautismo. El primer día de la semana no marca el final de la misión de Jesús, sino que es el principio de un nuevo ministerio que Él nos encomendó. Y fijaros que lo que nos encomendó Jesús son cosas de acción. A ver, perdón, que me he equivocado. Mirad.
Jesús les dice, no tengáis miedo. Id. Es un verbo imperativo y de acción. Id a mis hermanos para que vayan a Galilea. Id y haced discípulos, bautizadlos, enseñadlos. Jesús estaba imponiendo un ritmo de trabajo, está imponiendo acción. Ahora viene mi estrés, porque son la 1:10. ¿Hay otros documentos históricos que muestren la fidelidad de los creyentes hacia el sábado? ¿Hay documentación en la historiografía, en los libros y documentos y referencias históricas que muestren que el sábado ha seguido vigente a lo largo de la historia del cristianismo? Pues sí que los hay. Y voy a ver si en 10 minutos soy capaz de pasaros como 15 diapositivas. Quien esté interesado, aquí hay unos documentos que podéis encontrar en internet y consultarlos, y el que quiera luego se los doy. A ver, en el siglo I, Josefo, que era un historiador judío que luego se romanizó, dijo: no hay ninguna ciudad de los griegos, de los bárbaros eran los extranjeros, los de fuera de Roma, o cualquier nación que exista, dice Josefo, a la cual la costumbre de descansar en el día séptimo no le haya llegado. Esto está registrado en esta referencia. Es decir, que en tiempo de Josefo el descanso sabático había llegado a todas partes. Otra referencia de Eusebio, otro padre de la Iglesia. Entonces, la descendencia espiritual de Abraham se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. En el año 70, cuando Jerusalén fue destruida, vosotros sabéis que Jesús les advirtió a los cristianos: ojo, cuando veáis que vienen las tropas romanas y tal, saliros, que luego Jerusalén será destruida. Por tanto, todos estos cristianos, judíos o judíos cristianos, vieron aquello y pillaron y se largaron y se fueron. Y aquí Eusebio nos dice que entonces toda la descendencia espiritual de Abraham se fue a Pella, al otro lado del Jordán, donde encontró un lugar seguro de refugio, donde podía servir a su Señor y guardar el sábado. Estamos hablando del año 70, ¿eh? Siglo II. Voy a leer las referencias y me quito de los libros y demás. Los cristianos primitivos tenían una gran veneración por el sábado y solían pasar el día en devoción y sermones. Y no dudamos que esta práctica derivó de los mismos apóstoles, como aparece en diversos pasajes aplicados a este propósito. Es un hecho que el antiguo sábado se conservó o permaneció y fue observado juntamente con la celebración del Día del Señor por los cristianos de la Iglesia Oriental por más de 300 años después de la muerte del Salvador. Es decir, que aquí habían cristianos que adoraban el domingo, porque era el día que estaba impuesto por el Estado, pero decían: nosotros seguimos guardando el sábado, que es nuestro día. El sábado se seguía guardando. Siglo III. Aparte de que fue... además de que fue... que hicieron del sábado haced del sábado un sábado real, porque si no, no veréis al Padre. Eso es lo que les dijo este señor, en el papiro este. Es decir, ya que estáis guardando el sábado, guardadlo bien, porque si no, no os servirá. Estaban guardando el sábado. En la India hubo una controversia budista hacia el año 220 después de Cristo, en el que la dinastía Jishan del norte de la India convocó a un famoso concilio de sacerdotes budistas en el Valsala para
poner orden, para uniformar entre los monjes budistas sobre la observancia de su sábado semanal. Algunos habían estado impresionados tanto con los escritos del Antiguo Testamento que habían empezado a guardar el Santo Sábado. Estamos en la India, en el 220 después de Cristo. Sacerdotes budistas que dijeron, oye, mira, que aquí en el Antiguo Testamento dice que era el sábado, pues nosotros vamos a tener que guardar el sábado. Y entonces se convocó un congreso para decir, oye, a ver, o somos cristianos o somos budistas, ¿qué vamos a hacer aquí? Es decir, que el sábado estaba todavía en vigor. Siglo IV. Los cristianos primitivos fueron muy cuidadosos en la observancia del sábado o del séptimo día. Está claro que las iglesias orientales y la mayor parte del mundo observaban el sábado como una festividad. Atanasio también nos dice que ellos mantenían asambleas religiosas en sábado no porque estuvieron infectados con judaísmo, sino para adorar a Jesús, el Señor del sábado. Y Epifanio nos dice lo mismo. En la última mitad de este siglo, San Ambrosio de Milán afirmó oficialmente que el obispo de Abisinia, Museus se llamaba así el hombre, había viajado prácticamente por todo el lugar de los países del Cers, de la China. Por más de 17 siglos, la Iglesia de Abisinia continuó santificando el sábado como el día santo del cuarto mandamiento. Estamos en el siglo IV. Y estos son documentos que podéis encontrar, no me lo he inventado. Siglo V. San Agustín deploraba el hecho que en el caso de dos iglesias contiguas en África, el norte de África era el Imperio Romano, ya sabéis, todo el Mediterráneo era romano. Entonces, Agustín vivía en el norte de África. Y él decía, hombre, no puede ser que esta iglesia guarde el sábado y esta iglesia guarde el domingo. O sea, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a guardar todos el domingo. Todavía había gente que guardaba el sábado y estamos en el siglo V. En España, en el 400, Ambrosio santificaba el séptimo día como el sábado, como él mismo lo expresa. Ambrosio ejerció una gran influencia en España, donde también se observaba el sábado. Nos damos cuenta que hay documentos históricos, referencias en diferentes documentos, de las cuales podemos deducir que en el tiempo que se escribieron la gente guardaba el sábado. ¿Y por qué lo guardaba? Pues porque el cristianismo primitivo original transmitió que el sábado era el día del Señor, el día que se tenía que descansar, que guardar. Siglo VI. No voy a ser capaz. Bueno, pues sed capaces vosotros de aguantarme 5 minutos más. En la Iglesia de Escocia, en este asunto, ellos parecen haber seguido una costumbre de la cual encontramos rastros en la primera iglesia monástica de Irlanda, por la cual observaban el sábado como día de reposo, día en que descansaban de todos sus trabajos. O sea, había iglesias en Escocia que guardaban el sábado, normal, es lo que dice la Biblia. Parece que vemos aquí una alusión a la costumbre observada en la primera iglesia monástica de Irlanda de hacer del día sábado el día de reposo. Estamos en el siglo VI. Vamos al siglo VII. En Roma, Gregorio escribe: contra los ciudadanos romanos que prohíben que se haga cualquier labor en el día sábado. En el siglo VII, habían ciudadanos en Roma que guardaban el sábado. Y les decían a los demás, oye, que el sábado es el día de Dios, es el día que tenemos que respetar. Y entonces Gregorio se enfada y dice, pero ¿cómo puede ser que aquí haya todavía gente así? Siglo VIII. En Bélgica se hizo un concilio. Se reunieron todos para debatir allí un tema que les preocupaba.
Y la tercera alocución de este concilio, del resumen, ¿sabéis? Cuando se hace un congreso, se hace un resumen y se explica ahí todo lo que se ha discutido en el congreso. Dice, la tercera locución de este concilio advierte contra la observancia del sábado, refiriéndose al decreto del concilio de la Odisea. Dice, oye, que no tenéis que guardar el sábado, que la Iglesia dice que se ha de guardar el domingo. Y estamos en el siglo VIII. Siglo IX. Había un señor que se llamaba Bogaris, en Bulgaria, que era el príncipe que gobernaba todo ese lugar, y tenía algunas dudas, y entonces le escribió al Papa y le dijo, a ver, mira, contéstame a esto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, a ver qué hago. Y en el punto 10, la pregunta 10, mirad qué respuesta le dio el Papa. Se tiene que parar de trabajar el domingo, pero no el sábado. O sea, que había gente que el sábado paraba de trabajar. ¿Por qué? Porque era el día que se tenía que descansar. Estamos en el siglo IX. Siglo X. En el Kurdistán. Los nestorianos fueron una escisión dentro de la Iglesia de principios del cristianismo. No comen cerdo y guardan el sábado y no creen en la confesión auricular ni en el purgatorio. Siglo X. No comen cerdo, ¿suena de algo? Guardan el sábado. No creen en la confesión auricular. La confesión auricular es la que se hace de viva voz y el sacerdote la escucha. Eso es la confesión auricular, por eso de oír. Eso los primeros cristianos no lo hacían. Y hasta esta época seguía esa costumbre. Sí, dice, fíjate, fíjate, estos qué malos que son, fíjate lo que hacen. Siglo XI. Durante la primera cruzada, el Papa Urbano II decretó en el Concilio de Clermont que el sábado se pusiera a un lado en honor a la Virgen María. Es decir, a ver, ¿vosotros qué queréis? ¿Guardar el sábado? Bueno, va, guardarlo, pero un momento, en honor a la Virgen, ¿eh? No se os ocurra hacer otra cosa. Siglo XII. Refiriéndose a los valdenses, nos dice que entre los documentos generados por estas personas tenían una explicación de los 10 mandamientos datada en el 1120 por Boyer. Boyer era un señor. Él se alegra de la observancia del sábado porque se detienen todas las faenas mundanas. Es decir, esta gente seguía guardando el sábado y estamos en el siglo XII. Siglo XIII, refiriéndose también a los valdenses. Dicen que el bendecido Papa Silvestre era el anticristo mencionado en las epístolas de San Pablo, como el hijo de la perdición. Y también insisten en que se tiene que reconocer la observancia del sábado. Estamos en el siglo XIII, ya casi llegamos a nuestros días. Y el sábado seguía en vigor, seguía en vigencia ante los creyentes. Siglo XIV. En 1310, 200 años antes de la tesis de Lutero, los hermanos de Bohemia eran una cuarta parte de la población y se mantenían en contacto con los valdenses, que abundaban en Austria, Lombardía, Bohemia, norte de Alemania. Erasmo, ¿sabéis? Erasmo era el padre del humanismo. Os suena, ¿no? Erasmo. Vale. Pues Erasmo señala que los valdenses bohemios eran estrictos guardadores del séptimo día. Ya estamos en el siglo XIV. Siglo XV. Vámonos a Noruega. 1435. En el Concilio Católico Provincial de Bergen. Se nos ha informado de algunas personas en diferentes distritos del reino que han adoptado y observan el sábado como el día de reposo. Está totalmente prohibido en el canon de la Iglesia.
y a todos la observación de otro día que aquellos que mandan el Papa, los obispos, y la observancia del sábado no está permitida bajo ninguna circunstancia en el futuro. Esto es una conclusión a la que llega este concilio. Si llegan a esa conclusión, es porque el sábado se estaba guardando. ¿Os dais cuenta? Seguía en vigor, no había desaparecido. Siglo XVI. El año 1520, muchos de estos guardadores del sábado se refugiaron en el estado del señor de Leonhard en Lituania, ya que su príncipe mantenía la observancia del verdadero sábado. O sea, este príncipe de Leonhard, a los que tenían problemas, les decía, oye, veniros a mi tierra, yo guardo el sábado, os voy a dar sitio para vivir y os voy a defender. No hay problema. Y entonces este señor seguía guardando el sábado. Siglo XVII. Aquí en Inglaterra hay unas 9 o 10 iglesias que guardan el sábado, además de muchos discípulos dispersos que han estado eminentemente preservados. Aquí hay iglesias que siguen guardando el sábado, estamos en el siglo XVII. Siglo XVIII. En Moravia, el conde de Zinzendorf, en 1738, escribió esto acerca de la manera como se guardaba el sábado. He usado el sábado para el descanso hace muchos años y el domingo para la predicación del Evangelio. Él guardaba el sábado y el domingo se iba a hacer obra misionera. Pero el sábado seguía en vigor. El sábado seguía siendo el día que Dios había reservado, guardado, preservado, apartado y considerado de forma especial. Siglo XIX. En China. En Cantón. O sea, en Taipei. Taipei es un lugar de la China. Cuando se les preguntaba a los habitantes de Taipei por qué guardan el séptimo día, respondían que, primero, porque la Biblia lo enseña así, y segundo, porque sus antepasados lo habían observado como un día de adoración. A ver, estamos en el siglo XIX, si hablamos de antepasados, no estamos hablando de los padres o los abuelos, estamos hablando de los bisabuelos, tatarabuelos o antepasados. Lo habían observado como día de descanso. Y dice, ¿y vosotros por qué guardáis el sábado? A ver, si todo el mundo guarda el domingo. Hombre, primero, porque lo dice la Biblia. Y segundo, porque nuestros antepasados nos lo han transmitido así. Siglo XX y siglo XXI. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue defendiendo la observancia del sábado como un día reservado por Dios para la adoración. El sábado ha sido, a lo largo de la historia, el día de descanso indicado por la Biblia. Y no cabe ninguna duda. Y ha estado observado y respetado por los cristianos y lo sigue siendo hoy en día, aunque no todos los cristianos lo hagan, pero sigue siendo el día vigente. Entonces, ¿por qué la mayor parte de la cristiandad observa el domingo? ¿Cuál es el motivo para ese cambio de día de descanso? ¿No queréis saber? Pues no os perdáis el próximo tema. Mientras tanto, recordemos que Jesús nos dice, de verdad os digo, os lo digo en serio, mientras duren el cielo y la tierra, no pasará ni un punto ni una coma de la ley. Todo se cumplirá. Y la pregunta con la que os dejo la reflexión, ¿estamos decididos a seguir las indicaciones divinas a pesar del error imperante en nuestra sociedad? Y esta es la reflexión con la que os dejo. Y que el Señor nos ayude a seguir firmes en esas cosas que nos decía el apóstol Pablo. Dice, os escribo esto, que sé que lo sabéis, pero es bueno recordároslo.
Así que yo ya sé que lo sabéis, pero es bueno recordárnoslo para que no lo olvidemos. Que el Señor os bendiga y nos ayude.